Así es, le damos la bienvenida al ministro del Interior, José Hélice, justamente para comentar un poco las medidas desde el punto de vista de la policía, vamos a decirlas, ¿no? Justamente reprimir las personas que no vayan a cumplir las nuevas reglas de esta cuarentena distinta, entiendo, de este confinamiento distinto al que vivimos al inicio de la pandemia el año pasado. Ministro del Interior, muy buenos días, bienvenido, exitoso y gracias por atendernos. Buenos días, Karina y Cristian. ¿Cómo están ustedes? Encantados. Sí, bueno. Muy bien, ministro. A ver, Karina, si me permite, yo arranco con una y justamente un poquito lo que comentaba en la introducción. ¿Qué tan distinto es respecto de las normas con la cuarentena que inició el año pasado, 15 de marzo? ¿Qué cosas sí se pueden hacer que no se podían hacer en la cuarentena anterior? Porque de acuerdo a lo que he podido leer, hay actividades económicas que sí se van a poder realizar, a diferencia de lo que fue el confinamiento mucho más rígido, si se quiere, el año pasado. Ministro, por favor. Sí, hay un conjunto de actividades en efecto que se pueden realizar que tienen que ver con los servicios públicos, con el flujo de bienes esenciales, comestibles, ¿no? Bueno, también hay un espacio, por supuesto, en el caso de los departamentos o de las circunscripciones que están en alerta extrema, que están en situación de alerta extrema, que son 10 en total, donde las medidas son más rigurosas, se permite también el tránsito de personas para comprar, para adquirir, digamos, las cosas que necesitan, no sé, para preparar sus alimentos, para medicinas, y además una hora al día, que realmente esa conciencia, ¿no? Porque nadie va a poder controlar pues que la gente salga una hora al día como fue también antes, pero se ha llamado a la conciencia de la gente para que se pongan su hora, colaborando como debe ser todos, para que este aislamiento obligatorio surta los efectos esperados. Por supuesto, en el caso, por ejemplo, de personas que tienen que movilizarse por razones sanitarias, de salud, pueden hacerlo sin pase laboral. Igualmente las personas que tienen que trasladar a enfermos que están delicados o que necesitan una asistencia urgente, en fin, ¿no? Estos casos, o sea, hay flexibilidad para que puedan movilizarse. En el caso por ejemplo, del delivery, está permitido, o sea, dentro del concepto de delivery, está la posibilidad de recoger el producto que uno ha comprado digamos, en los propios restaurantes sin ingresar ni sentarse en ellos, en fin, no ocupar el local, ¿no? Para evitar las aglomeraciones. Y es en parte también básicamente un llamado a la ciudadanía para que entiendan que todos juntos debemos salir de esta situación, debemos hacer un gran esfuerzo para bajar el número de contagios, el número de fallecidos, y también, y esto no es menos importante, ¿no? Relajar al personal sanitario que está muy cansado, y lo necesitamos en sus mejores condiciones, no solamente físicas, sino también emocionales. Ese también es un elemento muy importante, ¿no? De eso bueno, y además, digamos, el acuerdo y el decreto sobre la instauración de este régimen de aislamiento por niveles de alerta se fue publicado con anticipación, ¿no? De 3 días. 4 días, con la diferencia de la vez pasada. 4 días, perdón, con la finalidad de que la gente se prepare. Y un primer aviso de cuál podía ser la respuesta de la ciudadanía fue la salida, que es inevitable, con rigurosidades o no, de las personas para proveerse de todo aquello que iban a necesitar durante estos próximos 15 días de aislamiento. Pero ¿tenía sentido haber visto esas colas teniendo en cuenta que justamente se permite? O sea, ¿le parece que fue algo que se esperaba dentro de esos 4 días o que no fue necesario haber visto nuevamente esas colas, esas aglomeraciones, llevarse todos los papeles higiénicos? ¿Eso era lo que se esperaba o más bien era un poquito organizarse para poder llegar a la ciudad si es que te ibas a mover de una provincia a otra para poder hacer la cuarentena de 15 días? Eso una, y luego ya para terminar y darle paso a Karina, usted podría, digamos, coincidir conmigo en que efectivamente esta es una cuarentena más laxa, más relajada, si se quiere, en donde lo que se busca es eliminar lo máximo posible las reuniones sociales, pero dejando la actividad económica dentro de los protocolos que puedan asegurar el no contagio? Sí, es más o menos eso, También tiene algunos rigores que antes no hubo, pero algunos rigores muy puntuales que antes no hubo, pero sí, tienes razón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido. Es cierto que hay personas que no aprenden, ¿no?
y continúan violando las reglas sanitarias día tras día. Bueno, esos son los incorregibles, ¿no? Pero la mayoría de la población, y yo he estado, dando vueltas por Lima, no nos podemos trasladar fuera de la circunscripción de Lima. He estado por diferentes distritos y realmente el nivel de cumplimiento yo diría que es bastante alto, ¿no? Es aceptable, la gente está en sus casas y siempre hay pues los incorregibles que andan por ahí contraviniendo las reglas sanitarias, que se les interviene en diverso grado. Hemos puesto en funcionamiento los centros de retención, no de detención, que están funcionando bastante bien. Ayer yo he estado en algunos por la noche y bueno, lo importante es que esperábamos o podíamos esperar que haya más gente en estos centros, pero no había tanta como se podría pensar. También dimos un mensaje cuando presentamos el primer centro en el Agustino, ¿no? En el sentido de que esperábamos que poca gente deba ser llevada a estos centros, y así ha ocurrido más o menos, aunque ayer en el Agustino, a eso de las 10:30, 11 de la noche, habían 60 personas más o menos, pero ya habían sido procesadas, debidamente identificadas, se les había aplicado su multa, pero lo más importante, el personal sanitario les estaba haciendo una evaluación. La idea no es, no es un castigo, sino es cuidar a la gente y enseñarle, que o de alguna manera tienen que pasar por esta situación, y además la multa y demás, pues que tomen conciencia que hay que cumplir las reglas sanitarias, porque ahora la multa, si no es pagada, además acarrea una suerte de muerte civil, ¿no? Y la posibilidad, bueno, no la posibilidad, ¿no? Y el impedimento para acceder, por lo menos en los primeros lugares, a bonificaciones y demás que tienen que ver con los sistemas de apoyo. Ministro, para las personas menos necesitadas en la pandemia. Ustedes están haciendo una separación entre los incorregibles, que son estas personas que no entienden, y yo he visto a personas que están jugando fútbol, que están borrachos, sí. Esos son los incorregibles. Sí. Y los que están saliendo por necesidad, ¿qué tipo de contingencias están tomando con la informalidad? Las personas que van a salir porque no tienen qué comer, y yo no he visto un registro, por ejemplo, de comedores populares donde las personas en cada distrito que no tienen qué comer puedan recibir auxilio. Es más, hace unos minutos personas que representan los comedores populares aquí en Exitosa han dicho que no tienen ya abastecimiento. Sí, a ver, tanto el Ministerio de Inclusión Social cuanto el Ministerio de la Mujer están trabajando intensamente para llegar, ¿no? A los comedores populares, para llegar a las ollas comunes. Intensamente están trabajando, y yo creo que los próximos días, bueno, siempre va a haber algo que ajustar, pero claro, pero ese algo es una boca sin comer. Yo lo sé, lo sabemos, por eso ayer hablaba de la solidaridad. No puede ser perfecto, pero estamos avanzando, no nos hemos olvidado de esas personas, hemos pensado todo el tiempo en ellas. Es más, yo creo que ha sido el centro del pensamiento y del debate en el Consejo de Ministros. La decisión que se ha tomado, como ha dicho el presidente de la República, es una decisión de salud pública, era necesaria en este momento, sabíamos que era dura, y por eso también paralelamente se ha aprobado todas estas medidas adicionales de orden económico, tributario, y por supuesto para las personas que van a ser más afectadas en cuanto a sus núcleos familiares y también individualmente, porque tienen menos recursos económicos, pues el Estado tiene que llegar, no solamente el gobierno central, sino también a Muy bien, pero ministro, contésteme esto puntualmente. ¿Qué se va a hacer con la persona, con el ambulante, que lo encuentran vendiendo, no sé, helados, o lo encuentran vendiendo mascarillas porque no tiene, porque ha buscado en una olla común y no ha encontrado un plato de comida? ¿Qué se va a hacer en ese caso específico cuando se trata del hambre y no es un borracho ni un malcriado? Bueno, es que eso va a ser la de nunca acabar, ¿no? Nosotros sabemos que ese problema existe, ¿no? Pero si vamos a estar promoviendo exactamente lo que se promueve con este tipo, digamos, reconocemos el problema, conocemos el dolor y el sufrimiento que puede estar pasando la gente,
¿no? Y por eso nos hemos preocupado porque existan todas estas medidas que deben paliar un poco los efectos en sus economías de esta decisión que se ha tomado necesaria por razones de salud pública, repito, ¿no? Pero si vamos a continuar, digamos, si vamos a generalizar, digamos, ¿no? En el sentido de que la mayoría de la gente, como es informal y tiene que salir, entonces que salgan nomás y que no sean sancionados, que no sean llevados a ningún lado, que nadie les diga que tienen que aislarse un tiempo porque por razones de salud pública, por su propia salud deben hacerlo, pues entonces de esto es lo de nunca acabar. No, ese no por es eso el se lo mensaje estoy central, preguntando. pero no los vamos a abandonar, estamos detrás de ellos. Estamos Ojalá, porque los bonos locales. llegan todavía después de la cuarentena, se supone. Y tengo Estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso no ocurra. Exitosa. Hay cosas que no han sucedido como antes. Y, por ejemplo, ustedes nos ayudan mucho. Cuando vemos en la televisión, por ejemplo, lo que me acaban de decir, tengo absoluta seguridad que ya en el MIDIS alguien lo ha visto y ahí están. No es que estamos esperando a ver qué cosas salen en la televisión para ir, no, hay todo un programa integral. No es perfecto, o sea, son sociedades complejas, no solamente la peruana, pero sí se ha tomado decisiones para que estas cosas ocurran o se minimicen, es decir, sean, por eso, digamos, que el efecto nosotros sea lo ponemos, siempre ponemos a las personas que están sufriendo en la televisión precisamente o en la radio. Me parece muy bien. Para que ustedes los auxilien. Y una última consulta antes de pasarle, gracias, ministro, antes de pasarle el turno a Cristian, tengo una consulta. ¿Cómo se va a hacer ahora que se sabe la prioridad en las vacunas? Que no va a alcanzar. Bueno, la prioridad en la vacuna ya está... Este lote, claro, y no va a alcanzar para los miembros de las Fuerzas Armadas ni la policía. Y usted mismo ha hablado de los incorregibles. Y ayer yo veía las imágenes en este operativo que ustedes han hecho, han encontrado gente borracha y a los policías nuevamente exponiéndose, porque los borrachos son incontrolables e incorregibles. Entonces, he visto a los policías que han tenido que utilizar, pues, la fuerza para llevárselos a estos centros de retención y están exponiéndose nuevamente y no alcanzan las vacunas para ellos. A ver, le voy a explicar, ¿no? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están en el primer lugar, por supuesto, en primer lugar, en primera fila, para ser vacunados, está todo el personal sanitario, incluyendo la sanidad de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, que ya los tenemos plenamente identificados, ¿no? Inmediatamente después viene el grueso, ¿no?, del personal de la policía, que son más de 100.000 personas, más de 120.000 personas, 142.000 personas, y de las Fuerzas Armadas, que son alrededor de 90.000, que debían ser vacunados, ¿no? En una segunda etapa, que sería este primer trimestre igual, ¿no? Pero inmediatamente, es decir, apenas tengamos la vacuna, los que sí están incluidos son más o menos 6.300, 6.500 personas que forman parte de la sanidad de la Policía Nacional del Perú, que ya están plenamente identificadas y que van a participar en todo el proceso de vacunación. Eso sería inmediatamente vacunados, ¿no? Ahora, también se ha tomado medidas dentro de la policía para evitar los contagios. Por ejemplo, el comando policial ha dispuesto evitar el contacto sucesivo. Entonces ustedes, para eso existen, por ejemplo, los centros de retención. La idea es no conducirlos hasta la comisaría, en los transportes policiales, no a todos, no a aquellos que han cometido delitos o se requiere que sean detenidos, sino llevarlos a estos centros de retención y ahí con la debida distancia y demás, pues registrarlos y eventualmente multarlos y dejarlos ir a su casa por hasta 4 horas nada más, pueden ser retenidos ahí. Y eso es, ¿no? Tienen mejores equipos de protección, estamos comprando más equipos de protección, o sea, para que no falte en ningún momento. La sanidad de la Policía Nacional ha hecho un estupendo trabajo, ¿no?, de estudio, pero además de elaboración de reglas. Y el otro día hemos tenido una reunión con quienes están a cargo, generales y coroneles que están a cargo de las regiones policiales, de las macroregiones, de los frentes policiales y las unidades especializadas, una reunión de más de 100 personas, ¿no?, mediante teletrabajo, encabezada por el general que encabeza la sanidad policial y su personal especializado, quienes han dado las instrucciones precisas, clarísimas, sobre cómo actuar para evitar los contagios de la vez pasada.
Correcto. Además de la Ministro, parte unas física, cortitas. Usted dice que, por ejemplo, la gente puede ir a las tiendas a recoger su delivery. ¿Tiene que sacar un permiso para ello? Las personas que, por ejemplo, trabajan, no sé, en alguna obra o van a hacer algún tipo de limpieza o trabajos domésticos en una casa. Un gafitero también, claro. por ejemplo, ¿puede sacar un permiso en las páginas web del gobierno? Tiene permiso laboral, sí, claro que sí. Ok, permiso laboral. Entonces, claro, desde ese punto de vista, los más, como decía Karina, los más complicados van a ser los informales, porque obviamente en esos permisos te preguntan la empresa. En los casos de las trabajadoras del hogar no sé cómo van a hacer. Solamente bastará con poner el nombre y la dirección de la persona de la casa a la que van. ¿Cómo se va a controlar eso para que justamente no paguen por pecadores y no se les confunda con estas personas que dijimos, pues simplemente se zurran en las normas de salud? Las personas que trabajan en los hogares, a lo que se trate de cuidado de enfermos y esas cosas, y personas además especializadas, no creo que deban ir a trabajar. No deben ir a trabajar, no deben salir, ¿no? O sea, para ellos está prohibido, no pueden justamente poner, porque claro, tendría que ser entonces una empresa para poder sacar el permiso. Claro, una empresa, ¿no?, que tiene que ver con actividades esenciales para mantener, digamos, en funcionamiento la economía. Básicamente es eso, sí. Claro, la economía no debe tener. Justamente van a ser los más complicados. No es fácil en ninguna parte del mundo. Obviamente se viene el tema de las vacunas, pero yo leí el día sábado, la revista Somos, una entrevista a Ray Burjum. Digamos, haría eso de mea culpa, ¿no? Pero digamos, el reconocimiento del gobierno, que obviamente la cuarentena es una medida válida, por más que muchos la critiquen, pero que también denota que todo lo previo que se pudo hacer falló, que no se hizo a su momento, implementar más camas UCI, implementar el tema del oxígeno, por ahí haber hecho confinamientos más focalizados de lo que hemos llegado actualmente, que claro, es más focalizado que el año pasado, pero obviamente uno esperaría que tras un año hubiésemos aprendido de mejor manera cómo utilizar la ciencia y la tecnología. Hay ese reconocimiento y si sienten que justamente si hay ese reconocimiento, a eso se debe la caída notable de Francisco Sagasti en la aprobación de la última encuesta publicada ayer por La República, ministro. Bueno, yo creo que aquí se mezclan varias cosas y creo que esa caída es una injusticia, ¿no? Porque el gobierno tiene 2 meses. En 2 meses tú no puedes hacer una revolución y transformar lo que se ha abandonado décadas, ¿no? Gobierno tras gobierno. Entonces yo creo que eso es una injusticia, pero está bien, ya. Ahí lo tomamos nomás, ¿no? Reconocer qué cosa. Este gobierno, desde que se instaló, ha hecho su mayor esfuerzo para sacar adelante al país dentro de una pandemia, una crisis económica y un proceso electoral complicado. El proceso, ¿no?, de negociación para conseguir la vacuna, que espero que el presidente de la República, cuando todo esto termine, lo cuente con detalles, porque va a ser muy interesante, ¿no? Ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Hay cosas que no se han podido decir y ya se sabe por qué, porque hay que firmar acuerdos de confidencialidad y demás, etcétera, ¿no? Pero todo eso ha sucedido. El esfuerzo ha sido muy grande, ha sido un esfuerzo dedicado, muy profesional, ¿no? Responsable, además, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte sanitaria, ¿no? Y todo eso en algún momento se tiene que saber, por supuesto. Igual ahora tenemos todo el reto logístico de la vacunación y etcétera, y etcétera. O sea, no es que como que no sean cosas que si quisiéramos tener más camas UCI, pues quisiéramos tener más camas UCI. El gobierno ha trabajado con lo que ha encontrado, ha fortalecido lo que ha podido en 2 meses. O sea, ningún gobierno puede lograr, digamos, resultados revolucionarios. Pero ministro, perdón que le interrumpa, me está diciendo que desde que bajó y menguó un poco el virus, es decir, fines de agosto, inicio de septiembre, hasta que obviamente sale el gobierno Vizcarra, a Merino yo creo que se le puede culpar de haber justamente hecho, ¿no?, una vacancia innecesaria, pero justamente por el poco tiempo, no creo que se le pueda juzgar porque no logró algo en esa semana que ni siquiera estuvo presente porque estaba escondido detrás de una piedra. Entonces, quiere decir que el gobierno de Vizcarra, en esos meses de que menguó el virus, no se hizo absolutamente nada y ustedes encontraron eso. De este gobierno ustedes han escuchado una crítica constante o palabras, digamos, en ese sentido, sea contra el gobierno del señor Vizcarra o del señor Merino. No nos importa en este momento. Lo que nos importa es ir adelante, sacar al país adelante.
Si nos vamos a poner a discutir y vamos a entrar en esa arena política, en este tipo de discusiones, pues simplemente nos vamos a paralizar. Nosotros tenemos que mirar adelante, nosotros miramos será la ciudadanía que después haga un balance en sus votos, en sus apreciaciones, y será la historia la que juzgue a cada quien. Eso en este momento a nosotros no nos importa, lo que nos importa es sacar al país adelante. Tenemos que equilibrar el país económicamente, mantener la economía funcionando, tenemos que tratar de reducir los contagios, tenemos que tratar de reducir el número de muertos, tenemos que relajar al personal sanitario, tenemos que ofrecer mejores condiciones de atención de salud para los próximos meses y asegurar las vacunas. Esos son nuestros objetivos. Tenemos que garantizar elecciones limpias, totalmente transparentes y limpias el próximo abril, ¿no? Y eventualmente en mayo si hay segunda vuelta, ¿no? Para tener un gobierno que encuentre, no va a encontrar el Perú en su mejor situación histórica, pero que lo encuentre en las mejores condiciones posibles para Pero, que por ejemplo, usted, los ministro, y le quiero pedir, por favor, le quiero rogar si podemos seguir con usted tras la pausa. ¿Es factible una pausita corta? Se me quedan preguntas. Claro, por cómo favor. no. ¿Cómo no? Gracias, ministro. Con esta termino para irme a la pausa. ¿Usted siente que sí le va a entregar al próximo gobernante un país mejor como el que Sagasti encontró, que le dejó Vizcarra, o si quiere Merino en esa semana que estuvo? Esa para que responda y luego vamos con Karina también. Gracias, ministro. Una breve pausa y regresamos. Bien, seguimos con el ministro del Interior, José Elice. Agradecemos, ministro, la espera. Y la pregunta que le hacía, si es que, digamos, podría asegurar con lo que ya conoce en el cargo al mando del Ejecutivo en su sector, en el sector que le compete, claro está, si tiene la seguridad de dejarle una mejor situación al próximo gobernante el 28 de julio que lo que encontró finalmente Francisco Sagasti al tomar la presidencia, y también para que, digamos, elabore un poco respecto a esa insatisfacción que me imagino comparte el presidente y todo el gabinete como usted de la última encuesta presentada ayer en la República, que cae notablemente de 57, 58, si no me equivoco, a 23, 21%, ministro, por favor. Bueno, estamos pasando por un momento difícil que puede relativizar cualquier encuesta. Yo no es que vaya a decir, no le hago caso a las encuestas, eso no es cierto. Creo que sí, las encuestas tienen un impacto, son hechas muchas de ellas con bastante seriedad, indican un poco cuál es el sentir popular, ¿no? Lo que pasa es que estamos pasando por momentos, reitero, difíciles, no solo en el Perú, en todo el mundo. La ciudadanía, los ciudadanos peruanos y de otros países se encuentran obviamente en un nivel de insatisfacción con respecto a sus vidas muy alto, porque nadie había previsto esta situación. Yo creo que sí, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo serio, responsable, para dejar el país en las mejores condiciones posibles, condiciones económicas, condiciones de salud. Ya les dije, no hay que fantasear, no vamos a hacer una revolución, eso no es posible en tan pocos meses, pero cada día trabajamos en conjunto, estamos en sesión permanente. El equipo ministerial yo creo que es bastante bueno, es gente muy responsable, nadie está haciendo negocios ni pensando en sus intereses personales, ¿no? Realmente lo que yo veo en este equipo es mucho profesionalismo, mucha responsabilidad, mucha honestidad, que creo que es importante, ¿no? Y bueno, asumimos pues lo que venga, ¿no? Las críticas, también las propuestas que nos sirvan para avanzar, y así vamos avanzando, ¿no? En el sector interior esperamos dejar algunas cosas importantes. Vamos a dejar el plan Mariano Santos al 2030 sobre la base de algo que la propia policía ha hecho, que lo estamos consolidando. Esperamos dejar integrados los sistemas de monitoreo y coordinación de las actividades policiales, que en su momento los presentaremos. Estamos desarrollando un proceso de empoderamiento de la mujer policía. Tenemos nuestra primera coronel de armas que va a encabezar todo un programa de fortalecimiento de la mujer policía para enfrentar o para desarrollar una lucha frontal contra la violencia familiar y la prevención del feminicidio, ¿no? En fin, estamos tratando de dejar algún equipamiento, no mínimo, pero un equipamiento importante, pero no les voy a decir pues que vamos a comprar una gran cantidad de equipos nuevos, no va a haber tiempo para eso, ustedes saben cómo son los procesos públicos. Correcto. Pero sí, vamos a renovar en parte el equipamiento, la sanidad también. Acabo de llegar del nuevo de ver el nuevo hospital de policía, que realmente va a ser uno de los mejores del país.
en algún momento van a poder verlo ustedes, a ver si se puede poner en operación lo antes posible. Bueno, parece que eso no va a ser posible porque si no va a ser hasta marzo, pero queríamos ver si ya se podía poner en operación porque lo necesitamos en este momento, y hemos ido a conversar, bueno, con el concesionario, con los supervisores, con los representantes de infraestructura del Ministerio. Por supuesto. No, sí, claro, Ministro, claro. Pero tengo tampoco tres se puede hacer preguntas. así a la carrera cosas Claro, que por tienen, supuesto. digamos, Tengo tres preguntas su funcionamiento correcto. y me gustaría que alcance el tiempo. Una es el tema de los venezolanos y la frontera, el otro es no al toque de quiebra y el otro es el tema de la comunicación. Voy a desagregarlas para que usted me pueda contestar. Hay diferentes protestas en todas partes del mundo, Líbano, Holanda, Dinamarca, España y también en el Brasil. Y aquí también hay una que a mí particularmente me termina molestando porque se meten con los periodistas y dicen cubre, pero una vez que cubres te insultan, te golpean y eso a mí me termina fastidiando porque son mis compañeros. Pero hay una protesta y las protestas están permitidas por la ley, ¿no? Entonces yo quiero saber cómo ustedes están manejando esto, porque es una protesta, ¿no? Lo que está permitido por la ley, por la Constitución y la ley es el derecho a expresarse libremente, ¿no? Ya, entonces, bueno, en las protestas sí hay jurisprudencia. Estamos en emergencia. ¿Cómo van a hacer ustedes con esto? Claro. No, la policía ha actuado con mucho cuidado en estos movimientos que ha habido los últimos días, pero como señalé ayer, bueno, quien infringe la ley pues deberá ser sancionado, eventualmente retenido, si comete un delito será detenido, ¿no? Lo que ha ocurrido en algunos locales de medios de comunicación no se puede tolerar, ¿no? En ni medio de comunicación ni ningún bien público ni privado. Eso ya lo he dicho yo desde que inicié esta gestión, ¿no? Nadie puede interrumpir una vía, nadie puede atentar contra un bien público o un bien privado. Peor todavía, nadie puede atentar contra los derechos de los demás. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que la policía ha actuado con cuidado porque sin duda se trata de personas que quieren provocar a la policía, ¿no? Y siempre en estas movilizaciones hay infiltrados que de alguna manera inducen a los demás a portarse de manera violenta. Son aquellos que tiran la piedra y después se esconden y finalmente, como no se puede exactamente identificar quién está detrás, pues la policía puede hacer, por supuesto de manera gradual, uso de la fuerza y salir perjudicadas personas que no han sido violentos. Así es. Entonces con mucho cuidado hay que trabajar este aspecto, ¿no? Y esto de no ponerse mascarillas, ¿eso también implica multas? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Sí, claro que sí. Muy bien. La siguiente pregunta es, se habló de la militarización de las fronteras. ¿Ustedes van a continuar con el tema de las fronteras? Yo explicaba en la mañana a un medio colombiano con quien tuve una entrevista, porque ellos también están preocupados por el tema de la migración venezolana, que no es militarización de la frontera, ¿no? En el Perú tenemos un régimen de excepción que tiene 2 grados, que es el estado de emergencia y el estado de sitio. En el estado de emergencia claramente lo que se establece es que la policía continúa, ¿no? Ejerciendo la función de garantizar, entre otras, el orden interno y también la seguridad pública, y puede ser acompañada en modo de apoyo por las Fuerzas Armadas cuando el presidente de la República así lo dispone. El decreto de emergencia vigente establece que el control del orden interno está a cargo de la policía, como es naturalmente también por mandato constitucional, y que las Fuerzas Armadas la apoyan. La policía, además, también por mandato constitucional, tiene a su cargo la vigilancia de las fronteras. Sin embargo, la dinámica y la intensidad de la migración proveniente principalmente de Venezuela, porque también hay un grupo de Haití, pero un porcentaje muy pequeño, no ha sido, se ha incrementado, ¿no? Entonces la presencia de la policía no ha sido suficiente y es la razón por la que se pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas que colocaron, digamos, vehículos, ¿no? A lo largo de 21 puntos de la frontera, que además fuimos con la ministra de Defensa, hicimos un pasaje en helicóptero, también por tierra, y vimos los puntos, las formas como diferentes, ¿no? Creativas, una de ellas que se ha ido detectando una tras otra para ir, digamos, van a permanecer ahí. Que esto ocurra.
que van a permanecer ahí. En un principio también se ubicaron tanques de guerra, pero por supuesto nadie pensaba disparar, no tenían municiones para eso, no, sino por los faroles gigantescos que tienen los tanques y que permitían, digamos, visualizar en la noche estos pases. Pero ya se retiraron, solamente han quedado los camiones con orugas, también con estos faroles grandes, ¿no? Por supuesto no se va a hacer, esperamos que no sea necesario hacer uso de armas de fuego. El otro día se ha visto a un militar dando un alto y frente, digamos, a la aparente negación de detenerse, pues se hizo disparos al aire, como suelen hacer los militares, pero eso también está controlado, ¿no? La idea, no estamos en guerra, la única guerra contra la que estamos es la guerra contra el coronavirus. Ministro, ¿ha dado pero teníamos que resultado? controlar Es la decir, migración. ¿ha bajado el número de migrantes ilegales? Ha bajado el número, bueno, pero siempre cuando hemos bloqueado toda la frontera a lo largo de Tumbes y Piura. Sin embargo, siempre van a encontrar el modo de pasar, porque además tienen aliados, pues, ¿no? Estos famosos coyotes, organizaciones que les cobran para pasarlos, la frontera es enorme. Y este es un problema que tienen todos los países. No quiero mencionar otros países, pero tienen peores problemas que nosotros, ¿no? El problema es que al Perú migran para quedarse aquí o de tránsito, ¿no? Y nosotros pues ya tenemos un problema sanitario grave, ya no podemos, tenemos que cuidar los recursos, tenemos que cuidar a la población que ya está acá, incluyendo las venezolanas y los venezolanos que ya son parte de nuestra población, que están aquí, que son cerca de 900.000, ¿no es cierto? Muchos, la mayoría de ellos que trabajan, que se buscan la vida igual que todos nosotros, ¿no? Y bueno, y un grupo lamentablemente, desgraciadamente, de ellos que no violan la ley, no cumplen con las reglas, etcétera, bueno, a quien se les tiene que aplicar la ley severamente, ¿no? Una última pregunta, ministro. Yo creo que hay una diferencia entre las cuarentenas, ha habido mucha confusión entre los peruanos y es una clara falta de estrategia comunicacional desde Palacio de Gobierno. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta que están fallando en comunicar? Y en esta época de emergencia, ¿es básico saber comunicar? Bueno, ahora la comunicación ya está alineada, el sistema se ha alineado, se ha corregido algunos problemas y yo creo que va a funcionar mejor. Bueno. Correcto. Está funcionando creo mejor. Que con eso estamos, ministro. Yo le agradezco mucho, pero solamente me queda una duda, porque curiosamente con esa caída que usted nos comentaba encuentra injusta, digamos, ¿no? Sin una lógica detrás por el esfuerzo que viene haciendo el gobierno del cual usted es parte, pero también recibe una caída, hablo de la misma encuesta publicada por La República, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán. ¿Cree que hay un vínculo ahí? ¿Cree que tiene sentido continuar con esa cantaleta que de alguna manera en el gobierno no está el Partido Morado, siendo usted, Francisco Sagasti y otras personas miembros del Partido Morado? ¿Tiene sentido eso de sacar el cuerpo cuando lo lógico sería, bueno, yo asumo los pasivos y los activos de este gobierno porque obviamente es un gobierno que tiene como presidente a un miembro del Partido Morado? Cristian, no sé cuántas veces y en qué idioma debo decir y repetir que yo no soy miembro ni jamás he sido miembro del Partido Morado. Pero ministro, lo que usted me dice es invitado al Partido Morado. Ha sido asesor, ¿cómo? Ha sido candidato, o sea, usted se refiere a la formalidad de firmar en el Partido Morado. Pero pero yo no he militado en el partido, no soy parte de sus órganos. Bueno, ministro, por favor, o sea, usted está como Julio Guzmán, no tiene nada que ver con el Partido Morado. No. Pero es que tú no estás metido en mi conciencia. Si tú me preguntas que el partido, yo te digo que este no es un gobierno del Partido Morado. Veo los antecedentes, veo los cargos, veo los puestos y veo su trabajo, ministro. No me digas que es un gobierno del Partido Morado porque estás contribuyendo a engañar a la gente. No, la gente. No es un gobierno del Partido Morado. No, señor, no es un gobierno del Partido Morado. Me imagino que con esa respuesta tiene lógica las encuestas, ministro. Le agradezco mucho. Si usted lo dice, así será. No, es la verdad. No es que lo diga, es la verdad. Correcto. Es la única verdad. Correcto, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé, voy a tener que averiguar también si es que Sagasti no es miembro del Partido Morado. No, él sí sigue siendo miembro, está con su militancia suspendida, obviamente. Sigue como candidato a la vicepresidencia, todavía no se ha retirado eso, no es candidato, ministro, pero bueno, le deseo mucha suerte, ministro. Muchísimas gracias. Fuera de ese tema final, muchas gracias por su tiempo. Ministro, muchas gracias. ¿Tiene algo más que decirnos? Bueno,
solamente lamento este final. Eso es todo lo que tengo que decirles. Gracias a ustedes. No tiene que lamentar, Hasta ministro, luego. tiene que trabajar. No sé, lamentar. Le Lamento agradezco, el ministro final. Hélice, muchas gracias. Trabajo todo el día. Yo igual que entiendo, tú. hay Chao. una columna muy buena de Andrés Calderón que la verdad es que no ayuda a ese tema. Pero bueno, seguimos.